La Guerra de Vietnam fue un conflicto que marcó profundamente al siglo XX, tanto en el sudeste asiático como en la sociedad estadounidense. Lo que comenzó como un intento de frenar la expansión del comunismo se convirtió en una guerra devastadora, prolongada y traumática, que dejó cicatrices en el ámbito político, económico y social de Estados Unidos. Motivaciones y causas del conflicto. La división de Vietnam en 1954, tras los acuerdos de Ginebra, estableció dos naciones, el norte, comunista, liderado por Ho Chi Minh, y el sur, con un régimen respaldado por Estados Unidos. Este último se convirtió en un baluarte estratégico para Washington en su cruzada contra la expansión comunista durante la Guerra Fría. La teoría del dominó justificaba la intervención estadounidense. Si Vietnam del Sur caía en manos comunistas, se temía que otros países del sudeste asiático seguirían el mismo destino. Desde finales de la década de 1950, Estados Unidos comenzó a apoyar al gobierno de Vietnam del Sur con asesores militares y recursos. Sin embargo, la corrupción y la debilidad de las autoridades sureñas, junto con la creciente insurgencia comunista liderada por el Vietcong, llevaron a una escalada en la intervención. En 1964, el incidente del Golfo de Tonkin, una supuesta agresión por parte de Vietnam del Norte a barcos estadounidenses, proporcionó el pretexto para un mayor involucramiento militar. La resolución del Golfo de Tonkin otorgó al presidente Lyndon Johnson poderes casi ilimitados para conducir la guerra. Desarrollo del conflicto. La guerra alcanzó niveles alarmantes entre 1965 y 1968. Estados Unidos envió cientos de miles de soldados a Vietnam y desató campañas masivas de bombardeos como la Operación Rolling Thunder, que arrasaron ciudades, campos y selvas. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses enfrentaron un enemigo que luchaba con tácticas de guerrilla, se escondía entre la población civil y utilizaba un conocimiento superior del terreno para desgastar al invasor. La ofensiva del Tet en enero de 1968 marcó un punto de inflexión. En pleno año nuevo lunar, las fuerzas del Vietcong y Vietnam del Norte lanzaron ataques coordinados contra más de 100 ciudades, incluidas Saigón y Hue. Aunque militarmente la ofensiva fue un fracaso para los comunistas, el impacto psicológico en Estados Unidos fue devastador. Las imágenes de combates en la embajada estadounidense y la destrucción de la histórica ciudad de Hue socavaron la narrativa oficial de que Estados Unidos estaba ganando la guerra. Consecuencias económicas y políticas en Estados Unidos. El costo humano y económico de la guerra era insostenible. Más de 58.000 soldados estadounidenses murieron, y cientos de miles más regresaron con heridas físicas y psicológicas. El gasto en el conflicto alcanzó cifras astronómicas, desangrando las finanzas del país e impulsando la inflación que marcaría la economía de la década de 1970. En el ámbito político, la guerra fragmentó a la sociedad. Las protestas contra el conflicto se intensificaron, lideradas por estudiantes, veteranos y activistas pacifistas. La masacre de Kent State en 1970, donde la Guardia Nacional disparó contra estudiantes manifestantes, simbolizó la polarización del país. Al mismo tiempo, la publicación de los papeles del Pentágono en 1971 reveló que el gobierno había engañado al público sobre el progreso y los motivos reales de la guerra, profundizando la desconfianza hacia las instituciones. El presidente Lyndon Johnson, incapaz de lidiar con la presión interna y los reveses en el campo de batalla, decidió no buscar la reelección en 1968. Su sucesor, Richard Nixon, implementó la política de vietnamización, transfiriendo gradualmente la responsabilidad del conflicto a las fuerzas vietnamitas del sur mientras comenzaba la retirada de tropas estadounidenses. Sin embargo, esta estrategia no evitó el colapso de Vietnam del Sur. El fin de la guerra y su legado.
En 1973, Estados Unidos firmó los Acuerdos de Paz de París y retiró sus tropas, pero el conflicto continuó. En 1975, las fuerzas del norte lanzaron una ofensiva final que culminó con la caída de Saigón y la reunificación de Vietnam bajo un régimen comunista. Para Estados Unidos, la derrota en Vietnam fue un golpe devastador a su orgullo y a su percepción de invulnerabilidad. Fue la primera gran derrota militar del país y dejó cicatrices duraderas en su sociedad. Los veteranos, en lugar de ser recibidos como héroes, enfrentaron el rechazo de una nación que buscaba olvidar la guerra. Muchos sufrieron estrés postraumático y problemas de reintegración. La economía estadounidense también se resintió. El gasto excesivo en la guerra contribuyó al debilitamiento del dólar y a una crisis inflacionaria que marcó los años siguientes. La confianza en el gobierno, que había sido alta tras la Segunda Guerra Mundial, se erosionó profundamente. Culturalmente, Vietnam transformó la narrativa de guerra en Estados Unidos. Las canciones de protesta, las películas y los libros reflejaron el dolor, la desilusión y las lecciones de un conflicto que parecía no tener sentido. Obras como Apocalypse Now y Nacido el 4 de julio capturaron el impacto psicológico y moral de la guerra. Una lección amarga. La guerra de Vietnam fue más que una derrota militar, fue un espejo que obligó a Estados Unidos a confrontar los límites de su poder y la fragilidad de su sociedad. El conflicto reveló que incluso una superpotencia podía ser derrotada cuando el enemigo lucha con convicción y el costo de la guerra supera la capacidad de resistencia de su nación. Vietnam dejó una lección imborrable. La guerra no solo se libra en los campos de batalla, sino también en los corazones y mentes de quienes la respaldan o la cuestionan. Si el contenido de este video ha sido de tu agrado, te invito a suscribirte al canal Guerra y Gloria, dejarnos tu gran me gusta y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras nuevas publicaciones.